Bienvenidos a mi canal sobre la dinastía y época Tudor. La historia está llena de personajes extraordinarios, acontecimientos que cambiaron el curso de los siglos y relatos que continúan despertando nuestra curiosidad hasta el día de hoy. En cada época encontramos historias de poder, ambición, fe, amor, tragedia y supervivencia que nos ayudan a comprender mejor el mundo en que vivimos. En el video de hoy, exploramos una de esas historias. Continuando con la serie de biografías dedicada a la familia inmediata de Catalina de Aragón, toca el turno a su único hermano sobreviviente, Juan, príncipe de Asturias y Girona. Al igual que su contemporáneo Arturo Tudor en Inglaterra, el príncipe Juan de Castilla y Aragón fue visto desde su nacimiento como el gran monarca del futuro. En él se depositaron enormes esperanzas. Se esperaba que consolidara la obra iniciada por sus padres, los reyes católicos, fortaleciera la unidad de sus reinos mediante alianzas dinásticas y gobernara una monarquía cada vez más poderosa en el escenario europeo. Educado cuidadosamente para el ejercicio del poder, parecía destinado a convertirse en uno de los grandes reyes de su tiempo. Sin embargo, al igual que ocurrió con Arturo Tudor, aquel prometedor futuro se desvanecería demasiado pronto. El nacimiento de Juan fue recibido con inmensa alegría. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón llevaban 9 años de matrimonio y solo tenían una hija, la infanta Isabel. La llegada de un heredero varón aportó estabilidad a una dinastía aún joven y reforzó la legitimidad de un proyecto político que apenas comenzaba a tomar forma. 9 días después, el recién nacido fue llevado a la Catedral de Sevilla en una solemne procesión, permitiendo que sus futuros súbditos contemplaran por primera vez al niño que algún día habría de gobernarlos. Desde muy temprano quedó claro que Juan ocupaba un lugar especial dentro de la familia real. Aunque algunos miembros de la rama aragonesa habrían preferido que creciera lejos de Castilla, la reina Isabel se encargó personalmente de supervisar su crianza. Eligió a su nodriza, organizó su casa y mantuvo al príncipe cerca de la corte real. Mientras Juan crecía, fueron naciendo sus hermanas Juana, María y Catalina. Esta última, todavía una niña en aquellos años, acabaría desempeñando un papel destacado en la historia europea como reina de Inglaterra. Sin embargo, en aquel momento todas las miradas estaban puestas en el príncipe. Al no llegar nunca otro heredero varón, los reyes católicos concentraron en él sus mayores esperanzas y destinaron considerables recursos a su educación y preparación para el gobierno. Pero la temprana muerte del príncipe dio lugar a numerosas especulaciones. Décadas más tarde, el emperador Carlos V todavía repetía una vieja creencia según la cual Juan habría fallecido debido a una excesiva actividad sexual tras su matrimonio con Margarita de Austria. El propio emperador utilizó aquel ejemplo para aconsejar prudencia a su hijo Felipe. Sin embargo, los estudios modernos consideran que aquella explicación carece de fundamento. Todo apunta a que el príncipe murió a consecuencia de una enfermedad, probablemente tuberculosis, que debilitó progresivamente su salud. Su fallecimiento ocurrió cuando apenas tenía 19 años, alteró profundamente el destino de España. Con él desaparecía el único hijo varón de los reyes católicos y la principal esperanza de continuidad de la dinastía Trastámara. Las posteriores muertes de otros herederos terminarían trasladando los derechos sucesorios a su hermana Juana y a su esposo Felipe de Habsburgo. De manera inesperada, la desaparición del joven príncipe abrió el camino para la llegada de una nueva dinastía a la península y transformó para siempre la historia de la monarquía española. Juan de Castilla y Aragón fue el segundo hijo sobreviviente y único varón de los reyes católicos. Su madre había sufrido un aborto que le hizo temer que no hubiera nueva descendencia, y por ello se sometió al tratamiento de un famoso ginecólogo judío, Lorenzo Vados. No se sabe si esto pudo influir en la frágil salud de este niño que nació hora y cuarto antes del mediodía, en Sevilla, el 30 de junio de 1478. Se le puso el nombre de Juan, que era el de sus 2 abuelos, y también por la devoción que la reina Isabel sentía hacia el apóstol evangelista. El niño había nacido en el Alcázar de Sevilla. La ciudad se había convertido temporalmente en residencia de la corte durante los años finales de la Guerra de Sucesión Castellana.
Aunque Isabel y Fernando ya tenían una hija, la infanta Isabel, la llegada de un heredero varón fue recibida con una alegría difícil de exagerar. La estabilidad de la nueva dinastía dependía en gran medida de la existencia de un sucesor masculino, y el nacimiento del príncipe fue interpretado por muchos como una señal favorable para el futuro del reino. Las celebraciones comenzaron inmediatamente. Sevilla se llenó de festejos públicos. Se organizaron justas caballerescas, juegos y ceremonias en honor del recién nacido. El propio Fernando participó en una de las justas celebradas para conmemorar el acontecimiento. El cabildo de la catedral hispalense financió la lidia de 8 toros, mientras las autoridades municipales promovían diversas manifestaciones de júbilo. Para muchos contemporáneos, el nacimiento del príncipe simbolizaba la consolidación definitiva del reinado de los reyes católicos y la continuidad de la nueva monarquía. 9 días después tuvo lugar su bautizo en la Catedral de Sevilla. La ceremonia constituyó un acontecimiento de enorme importancia simbólica y política. La nodriza del niño lo transportó sobre una mula equipada con una silla de terciopelo y protegida por un dosel de brocado. El pequeño príncipe iba envuelto en ricos tejidos de brocado, mientras 8 funcionarios municipales vestidos con capas de terciopelo negro acompañaban la comitiva. 3 pajes seguían el cortejo portando regalos y monedas de oro. A ambos lados del recorrido se alineaban cortesanos elegantemente vestidos. El clero avanzaba sosteniendo cruces de plata, mientras trompetas, flautas y tambores anunciaban el paso del heredero. Ofició el cardenal Mendoza, y fueron sus padrinos el nuncio apostólico Nicolás Franco, el embajador de Venecia, el condestable Velasco y el conde de Benavente. La madrina, Leonor de Mendoza, duquesa de Medina Sidonia, iba montada a la andaluza a las ancas del caballo del conde de Benavente. Se acuñó una gigantesca moneda de oro, del valor de 50 excelentes. Aquella procesión no era únicamente una celebración religiosa. También constituía una presentación pública del heredero ante sus futuros súbditos. En una época en que la imagen del monarca poseía una enorme importancia política, el bautizo del príncipe servía para mostrar al pueblo la continuidad de la dinastía. Un mes más tarde se celebró una segunda ceremonia aún más fastuosa. La reina Isabel apareció vestida con un traje ricamente adornado con joyas y perlas. Montaba un caballo blanco con una silla decorada con oro y plata. Acompañada por los más destacados nobles de Castilla, acudió a una solemne misa de acción de gracias celebrada en el altar principal. Durante la ceremonia se elevaron plegarias por la recuperación de la reina tras el parto y por la salud del niño. En una época en que tanto el alumbramiento como la mortalidad infantil constituían riesgos constantes, la supervivencia de madre e hijo era motivo de profunda gratitud. La importancia política del príncipe quedó patente desde sus primeros años. En abril de 1480, las Cortes reunidas en Toledo lo reconocieron oficialmente como príncipe de Asturias. Juan se convirtió así en el 4º miembro de la familia real castellana en ostentar dicho título y recibir el señorío asociado al principado. A continuación se emprendieron diversas medidas para garantizar que las rentas y derechos vinculados al título pasaran íntegramente a sus manos cuando alcanzara la edad adecuada. La posición del niño se fortaleció aún más tras la muerte de su abuelo paterno, Juan II, en 1479. Convertido Fernando en rey de Aragón, el heredero adquirió una nueva dimensión política. En mayo de 1481 las Cortes de Calatayud lo reconocieron como sucesor de la corona aragonesa. Posteriormente, en las Cortes de Tarazona de 1484, los estamentos renovaron solemnemente aquel juramento de fidelidad. Antes de cumplir 6 años, Juan había sido reconocido como heredero tanto de Castilla como de Aragón. Poco después de la muerte de Juan II, el niño acompañó a sus padres a Aragón. Allí fue presentado a sus futuros súbditos del mismo modo que había sido mostrado al pueblo castellano durante las celebraciones sevillanas. Las ceremonias públicas tenían una importancia fundamental en la cultura política de la época y contribuían a familiarizar a los distintos reinos con la figura de su futuro soberano. Desde muy temprano, los reyes católicos organizaron para su hijo una casa propia.
Esta institución reunía a servidores, consejeros, oficiales y educadores seleccionados cuidadosamente para atender al heredero. Se trataba de una medida extraordinaria en la península ibérica y reflejaba la enorme importancia atribuida al príncipe. Algunos de los principales nobles de Castilla y sus hijos fueron incorporados a su entorno cotidiano. Con el tiempo, la corte del príncipe quedaría vinculada al Palacio de los Mendoza en Almazán, villa cuyo señorío le sería concedido oficialmente en 1496. La existencia de una casa propia permitía preparar al heredero para el ejercicio del poder. A medida que crecía, aquella pequeña corte se convirtió en una auténtica escuela de gobierno donde Juan aprendía las complejidades de la administración, el ceremonial y las relaciones entre los distintos grupos de poder de la monarquía. Y si su padre había sido el rey guerrero, Juan estaba a punto de convertirse en lo mismo. Óscar Villarroel nos descubre que llegó a tener bajo su mando sus propias tropas. Su madre Isabel se ocupó de ello. La reina Isabel desempeñó un papel decisivo en la crianza de su hijo. Las fuentes la presentan como una madre profundamente afectuosa, aunque también extraordinariamente exigente. La salud del príncipe era objeto de constante vigilancia. Los médicos lo visitaban cada mañana e informaban sobre su digestión, sus funciones corporales y cómo había dormido. La reina le enviaba exquisiteces como caramelos de flor de limonero, confitura de fresa, otros dulces y tarros de dulce de membrillo. Un cronista relató que Juan no podía hablar con claridad, debido a una dificultad en el labio inferior y la lengua. Aunque los testimonios sobre esto último son escasos, ilustran hasta qué punto cualquier aspecto relacionado con el príncipe era observado y comentado. Isabel seguía personalmente muchos de estos detalles. Ella le llamaba su ángel. Su preocupación por la salud de su hijo era permanente. Desde la infancia se estudiaron posibles matrimonios para el heredero. Cuando aún no había cumplido un año, su madre contempló una solución extraordinaria para cerrar definitivamente la cuestión sucesoria castellana. Una de las propuestas de paz planteaba que Juana la Beltraneja se comprometiera con el pequeño príncipe y aguardara a que alcanzara la edad adecuada para casarse. La alternativa consistía en ingresar en un convento. Finalmente, Juana optó por la vida religiosa. El episodio demuestra hasta qué punto Isabel estaba decidida a eliminar cualquier amenaza futura para los derechos de su hijo. Con el paso de los años surgieron otras candidatas. Entre ellas figuraban Ana de Bretaña y Catalina de York, hija de Eduardo IV de Inglaterra. En 1483, a la muerte del heredero de Navarra, Francisco Febo, las cortes de este reino aceptaron y promovieron una propuesta para casar a la nueva sucesora, Catalina, con el príncipe castellano. Pero la madre de la niña, Magdalena de Francia, rechazó la oferta y prefirió para ella el matrimonio con Juan de Albret. Por eso se mantuvo invariable la presencia del príncipe en la corte. La educación del príncipe fue una de las empresas más ambiciosas emprendidas por los reyes católicos. 3 hombres desempeñaron un papel fundamental en ella. Juan de Zapata le enseñó las artes militares y los ideales caballerescos. Fray García de Padilla actuó como confesor y consejero espiritual. La figura principal fue Fray Diego de Deza, dominico, teólogo y posteriormente obispo de Salamanca e inquisidor general. Bajo su supervisión, Juan recibió una formación intelectual excepcional para los estándares de la época. Estudió latín, gramática, ética, teología, aritmética y doctrina cristiana. Aprendió también literatura y materias propias del humanismo renacentista. Los cronistas coinciden en destacar la calidad de esta educación. Ningún heredero castellano anterior había recibido una preparación tan completa. En 1492 la reina Isabel incorporó a la educación del príncipe al humanista italiano Pedro Mártir de Anglería. Su llegada amplió todavía más los horizontes intelectuales del heredero. Pedro Mártir introdujo al joven príncipe en las corrientes humanistas que comenzaban a difundirse por Europa y dejó posteriormente valiosos testimonios sobre su personalidad. El propio Pedro Mártir describió a Juan como un joven sensible, estudioso e inteligente. Admiraba sus capacidades intelectuales y veía en él un enorme potencial.
Sin embargo, también observó que no poseía una constitución física particularmente robusta. La rutina diaria del príncipe estaba cuidadosamente organizada. Sus mañanas comenzaban con el vestido ceremonial y el aseo supervisado por sus servidores. Después venían las oraciones y el estudio religioso bajo la supervisión de sus preceptores. Tras asistir a misa comenzaban las lecciones académicas. Todo el día estaba regulado mediante un horario diseñado para formar a un futuro soberano. La música ocupaba un lugar muy importante en su educación. Juan mostró desde joven una notable afición musical. Tocaba varios instrumentos y destacó particularmente con la flauta y el clavicordio. Durante los periodos de descanso, Isabel enviaba a menudo al maestro de música acompañado por varios niños del coro para entretener al príncipe. También contaba con músicos propios dentro de su casa. Los reyes católicos procuraron además que el heredero aprendiera observando directamente el gobierno. Lo llevaban regularmente a ceremonias públicas, reuniones diplomáticas y actos oficiales. De esta forma podía contemplar de primera mano el funcionamiento de la monarquía. En 1489 recibió una importante lección práctica de diplomacia. Una embajada inglesa llegó para negociar una alianza matrimonial entre los Tudor y los reyes católicos. Durante varios días se celebraron reuniones, banquetes, bailes, justas y torneos. Juan y su hermana mayor Isabel fueron presentados formalmente a los embajadores. Las fuentes describen al príncipe vestido con un magnífico traje de terciopelo rojo adornado con piel de armiño. Durante los días siguientes participó junto a su familia en las celebraciones organizadas para impresionar a los visitantes extranjeros. La formación física era igualmente importante. Juan aprendió a montar a caballo, justar, cazar, practicar la cetrería e incluso hubo un maestro que lo instruyó en el manejo de las armas. Se dice que el niño dormía con una espada a la cabecera de la cama y aprendió a utilizarla. Se le enseñó además a jugar al ajedrez y a las cartas, así como a cantar y recitar poesía. Mantuvo correspondencia con humanistas y poetas. También asistió a una escuela de lucha. Aprendió a recitar poesía y mantuvo correspondencia con humanistas y hombres de letras. En fin, que la educación que recibía pretendía formar no solo a un rey guerrero, sino también a un príncipe culto y refinado. Cuando tenía 13 años, Isabel decidió rodearlo de compañeros cuidadosamente seleccionados. Invitó a hijos de importantes familias nobles a residir y educarse junto a él. Entre ellos se encontraban futuras figuras destacadas como Nicolás de Obando y Gonzalo Fernández de Oviedo. También convivieron con el príncipe Diego y Hernando Colón, hijos de Cristóbal Colón. La intención de la reina era evitar que Juan creciera aislado o excesivamente mimado, permitiéndole desarrollarse junto a jóvenes de su misma edad. A los 15 años, su casa contaba con 82 miembros, y para cuando cumplió los 18, la cifra era aún mayor. La apariencia personal del heredero estaba regulada por estrictas normas cortesanas. Juan debía vestir siempre de manera impecable. Existía una compleja jerarquía de servidores encargados de vestirlo y desvestirlo. Estrenaba regularmente zapatos, zapatillas y cinturones. Sus prendas eran renovadas con frecuencia para mantener una imagen acorde con su rango. Según las costumbres de la época, las ropas usadas debían distribuirse entre los miembros de la servidumbre. Sin embargo, Juan mostraba cierta resistencia a desprenderse de algunas de sus prendas favoritas. Finalmente la reina intervino personalmente. Ordenó elaborar un inventario de su guardarropa y supervisó la distribución de numerosas piezas entre los servidores. Del mismo modo, los alimentos sobrantes debían repartirse entre quienes trabajaban en la casa. Isabel consideraba estas prácticas una lección de justicia y generosidad. Las fuentes conservan también una curiosa anécdota relacionada con la Inquisición. Un día, en la década de 1480, el príncipe Juan y sus pajes jugaban a imitar los roles del infame tribunal. Echaron a suertes quiénes serían los jueces y quiénes las víctimas. Los jueces procedieron a leer las sentencias, a los condenados se les despojó de sus ropas y se les ató a unos postes.
Un paje de mayor edad se dio cuenta de que la situación había llegado demasiado lejos y corrió a los aposentos de la reina, interrumpiendo su siesta. Según cuentan, Isabel se alzó las faldas y corrió hacia las habitaciones de su hijo, donde encontró a los muchachos dando garrote a sus víctimas. Ella golpeó a Juan, desató a los chicos y se los llevó envueltos en capas. Aunque la historia posee un carácter anecdótico, ilustra la presencia constante de la Inquisición en el imaginario de la sociedad castellana de finales del siglo XV. La salud del príncipe continuó siendo motivo de preocupación. Sufría frecuentes problemas digestivos que obligaban a controlar cuidadosamente su alimentación. Algunas fuentes mencionan dietas especiales basadas en pollo preparado de manera sencilla y carne de tortuga. Estas molestias provocaban fluctuaciones en su peso y reforzaban la impresión de que poseía una constitución delicada. En 1488 contrajo viruela, una de las enfermedades más temidas de la época. Afortunadamente logró recuperarse, aunque el episodio debió provocar una enorme inquietud en la corte. La supervivencia del heredero seguía siendo una cuestión fundamental para el futuro de la monarquía. A los 12 años fue armado caballero, ceremonia que marcó una nueva etapa en su formación. Desde entonces pasó más tiempo junto a su padre aprendiendo cuestiones militares y de gobierno. A los 14 años recibió importantes propiedades, rentas y jurisdicciones. Los reyes católicos le otorgaron además una casa independiente que debía aprender a administrar. Era, en cierto modo, un pequeño reino en miniatura destinado a prepararlo para las responsabilidades futuras. Como ya dije, hacia los 15 años su casa contaba ya con 82 miembros, cifra que continuaría aumentando. La magnitud de esta estructura refleja la importancia política que había adquirido el heredero. A partir de 1490 las referencias al príncipe se vuelven mucho más frecuentes en la documentación contemporánea. Ya no era simplemente el niño cuya llegada había sido celebrada en Sevilla. Se estaba convirtiendo en un joven adulto preparado para asumir un papel protagonista en los asuntos de la monarquía. Toda la arquitectura política construida por los reyes católicos parecía girar en torno a él. Sus hermanas podían servir para tejer alianzas mediante el matrimonio, pero solo Juan estaba destinado a heredar conjuntamente Castilla y Aragón. Ningún otro miembro de la familia real concentró tantas expectativas. Para sus padres, para cronistas como Andrés Bernaldez y Pedro Mártir de Anglería, para los nobles castellanos y aragoneses y para buena parte de las cortes europeas, Juan representaba el futuro de la dinastía Trastámara. Nadie podía imaginar entonces que aquel príncipe, preparado desde la cuna para gobernar una de las monarquías más poderosas de Europa, viviría tan poco tiempo. Pero antes de que la tragedia alterara el destino de España, todavía le aguardaban los años decisivos de su juventud. Las negociaciones matrimoniales que lo convertirían en pieza clave de la política europea y una boda destinada a cambiar el rumbo de la historia. Durante la Guerra de Granada, Juan hizo varias apariciones públicas. Acompañó a su madre en su entrada a Jaén tras la conquista de la ciudad. Su padre lo armó caballero antes del sitio de Granada, en junio de 1491. Y como ya dije, esa ceremonia tuvo un profundo impacto en el jovencito. Allí recibió un yelmo, una cota de malla, calzas de campaña y una daga, así como un caballo y una armadura. A partir de entonces, pudo acompañar a su padre en expediciones y armar caballeros a otros nobles. Cuando Granada cayó finalmente el 2 de enero de 1492, los tres entraron juntos en la ciudad. Las llaves de la ciudad fueron entregadas primero a Fernando, luego a Isabel y, finalmente, a Juan. En 1495, Isabel envió a su hijo a la frontera francesa como su representante. El establecimiento definitivo de la casa propia del príncipe y la transmisión efectiva de los derechos asociados al Principado de Asturias coincidieron con la concertación de su matrimonio, un acontecimiento que formaba parte de una ambiciosa estrategia diplomática diseñada por los reyes católicos. Desde finales de la década de 1480, Fernando e Isabel perseguían la creación de una amplia red de alianzas destinada a contener el poder de Francia.
El proyecto aspiraba a vincular mediante matrimonios a las principales dinastías de Europa Occidental. Los Trastámara de Castilla y Aragón, los Avis de Portugal, los Tudor de Inglaterra y los Habsburgo de Borgoña y del Sacro Imperio. Hacia 1488 este sistema comenzaba ya a tomar forma, aunque muchos de los futuros contrayentes eran todavía demasiado jóvenes para casarse de inmediato. Ya vimos que durante aquellos años se estudiaron diversas posibilidades para el heredero castellano. Entre las candidatas consideradas figuraron Catalina de York, Ana de Bretaña, heredera de uno de los territorios más disputados de Europa, y Catalina de Navarra. Ninguno de estos proyectos llegó a materializarse, aunque reflejan la importancia que tenía el matrimonio del príncipe para la política internacional de la época. Las circunstancias europeas cambiaron rápidamente en la primera mitad de la década de 1490. En 1493, Fernando e Isabel llegaron incluso a comprometerse con Carlos VIII de Francia a no concertar nuevos matrimonios dinásticos sin su conocimiento y aprobación. Sin embargo, aquel entendimiento resultó efímero. Al año siguiente, Carlos VIII reclamó el reino de Nápoles e inició la invasión de Italia. Dado que Nápoles estaba gobernado por una rama de la Casa de Trastámara, la ofensiva francesa suponía una amenaza directa para los intereses de Aragón y alteraba profundamente el equilibrio político europeo. Fernando respondió impulsando la formación de una amplia coalición antifrancesa que acabaría cristalizando en la llamada Liga Santa. Para asegurar la participación del emperador Maximiliano I, comenzaron negociaciones destinadas a sellar una alianza permanente entre los Habsburgo y los Reyes Católicos mediante una doble unión matrimonial. El 20 de enero de 1495, en Amberes, ambas partes alcanzaron un acuerdo. El príncipe Juan, que por entonces contaba con 17 años, contraería matrimonio con Margarita de Austria, hija de Maximiliano, mientras que la infanta Juana se casaría con Felipe de Habsburgo, conocido posteriormente como Felipe el Hermoso. Firmó los acuerdos el embajador Francisco de Rojas. El 25 de agosto del mismo año, Margarita firmó una renuncia a todos los derechos que pudieran corresponderle a la herencia de Borgoña, condición que no se exigió a Juana. Inmediatamente después, siendo el 5 de noviembre, se celebraron en Malinas y en Valladolid los desposorios. Los reyes católicos asignaron a la futura princesa una renta de 20.000 escudos, situada en Andújar. Aquel acuerdo representó uno de los mayores éxitos diplomáticos del reinado de los reyes católicos. Más allá de una simple alianza familiar, establecía una estrecha cooperación entre dos de las casas más poderosas de Europa, y situaba al príncipe Juan en el centro de una estrategia internacional destinada a contener la expansión francesa. Nadie podía prever entonces que aquellas negociaciones, concebidas para fortalecer a la dinastía Trastámara, terminarían abriendo el camino a la futura llegada de los Habsburgo al trono de España. La doble alianza entre los reyes católicos y la Casa de Habsburgo comenzó a materializarse en 1496. En agosto de aquel año, la infanta Juana partió desde Laredo rumbo a los Países Bajos para reunirse con su prometido, Felipe de Habsburgo. La flota que la transportaba constituyó una de las mayores expediciones navales organizadas por la monarquía castellana hasta entonces. Según Andrés Bernaldez, estaba formada por más de un centenar de navíos y transportaba a miles de hombres. Pedro Mártir de Anglería relata que la reina Isabel permaneció 2 noches a bordo junto a su hija antes de despedirse definitivamente de ella. Mientras Juana iniciaba su nueva vida en Flandes, se preparaba el viaje inverso de Margarita de Austria, destinada a convertirse en esposa del príncipe Juan. La joven archiduquesa contaba 16 años y poseía ya una experiencia poco común para su edad. Había pasado buena parte de su infancia en la corte francesa como prometida de Carlos VIII, pero aquel compromiso fue roto cuando ese monarca decidió casarse con Ana de Bretaña. Posteriormente fue educada bajo la tutela de Margarita de York, viuda de Carlos el Temerario, una mujer de gran influencia política que contribuyó decisivamente a su formación. La travesía de Margarita hacia España resultó particularmente difícil. Las tormentas y las duras condiciones de navegación causaron numerosas bajas entre las tripulaciones.
Las fuentes contemporáneas hablan de miles de muertos por enfermedades, frío y penalidades del viaje. Entre las víctimas se encontraba Luis Osorio, obispo de Jaén, que había acompañado a la infanta Juana durante la expedición. Durante los momentos más peligrosos de la travesía, cuando una violenta tormenta azotó la flota en el Golfo de Vizcaya, Margarita llegó a temer por su vida. Convencida por instantes de que podría perecer en el mar, redactó incluso su propio epitafio. Aquí yace Margarita, la novia dispuesta. Casada 2 veces, pero virgen cuando murió. Finalmente, la tempestad amainó, y la expedición pudo continuar su ruta sin mayores contratiempos. Finalmente, a comienzos de marzo de 1497, Margarita desembarcó en Santander. Contaba con un gran séquito y con los primeros carruajes jamás vistos en España. Juan y su padre se apresuraron a recibirla. Se dice que ella intentó besarles las manos, pero ellos la abrazaron con cariño. La acompañaron a Burgos, donde fue recibida y abrazada por la reina Isabel. Pedro Mártir describe la llegada de la archiduquesa y la expectación que despertó en la corte castellana. La reina Isabel la esperaba rodeada de damas magníficamente ataviadas, adornadas con joyas, perlas y piedras preciosas, en una demostración de la riqueza y prestigio de la monarquía. Por su parte, Margarita causaba sensación y atraía a multitudes a donde quiera que iba. Todos en la familia la adoraban. Fernando la elogiaba y ella compartía muchos intereses con su suegra. La boda se celebró en Burgos el 19 de marzo de 1497, Domingo de Ramos, bajo la dirección del arzobispo de Toledo, Fray Francisco Jiménez de Cisneros. Aunque las restricciones litúrgicas de la Cuaresma impedían celebrar plenamente las ceremonias nupciales y retrasaban algunos ritos complementarios, ello no disminuyó el esplendor de las festividades organizadas para conmemorar la unión. Cuentan las crónicas que aquello fue un enlace de alto postín, con todo el boato del mundo según Gonzalo Fernández de Oviedo. E aquella noche cenaron en una mesa juntos el rey y la reina y sus hijos, en un estrado alto. E más bajo, a los lados de la mesa, tanto cuanto era luenga la sala, puestas mesas continuadas, donde cenaron aquellos grandes señores y señoras, e caballeros e damas, con mucho placer. También sabemos que el baile lo abrió Fernando con su nuera, y que el príncipe Juan sacó a bailar a su hermana María. Incluso la pequeña Catalina se sumó al jolgorio bailando con el duque de Alba. Por aquel entonces la futura esposa de Enrique VIII tenía solo 12 años y debía de ser su primera gran fiesta. Pero la noche casi acabó en desgracia. La hacanea en la que montaba Juan cuando terminó el banquete, hizo un quiebro extraño y empujó al jinete a una acequia. Menudo bochorno debió de pasar aquel muchacho de 19 años al caerse delante de su esposa, del rey y de toda la corte. Y esa escena de la serie sobre la reina Isabel de Televisión Española, en la que hemos visto a la reina indignada con el comportamiento del séquito de Margarita, ocurrió realmente. Lo leemos en los textos del historiador Manuel Fernández Álvarez. Cuenta que en la fiesta, los atrevidos galanes flamencos se tomaban licencias con sus parejas, incluso en presencia de los príncipes, que dejaban boquiabiertos a los nobles castellanos. Y es que hay que tener en cuenta que en Flandes se entendía la vida de otra manera. Según Óscar Villarroel, era una corte en la que el lujo estaba por delante de todo. Y nos pone un ejemplo que explica perfectamente la filosofía de aquella corte. Llegó el caso de que un antepasado de Felipe el Hermoso, un duque de Borgoña, llegó a gastarse todo el dinero que se había recaudado para una cruzada, en las fiestas que celebraban que se iba a tomar la cruz. De todos modos, parece que los recién casados parecieron congeniar desde el primer momento. Ambos tenían edades similares, habían recibido una excelente educación y compartían intereses intelectuales y culturales. Los cronistas describen una relación afectuosa que rápidamente se transformó en un matrimonio apasionado. La joven archiduquesa, acostumbrada a las refinadas cortes de Borgoña y Flandes, se adaptó con notable facilidad a la vida en Castilla.
Pedro Mártir de Anglería quedó impresionado por la belleza de la archiduquesa y llegó a compararla con Venus, afirmando que su hermosura no necesitaba artificios ni cosméticos para destacar. Fernández de Oviedo y otros cronistas reflejan igualmente la admiración que despertaba la princesa entre los cortesanos. Sin embargo, junto a la alegría por el matrimonio persistía una preocupación constante: la salud del heredero. Desde su infancia, Juan había sido considerado físicamente delicado. Los médicos de la corte observaban con inquietud su complexión débil y sus frecuentes problemas de salud. Pedro Mártir había expresado años antes su deseo de que el príncipe viviera lo suficiente para convertirse en el gran rey que España esperaba. Tras la boda, algunos consejeros y médicos manifestaron su preocupación por el entusiasmo con que los recién casados disfrutaban de su vida conyugal. Temían que los excesos perjudicaran aún más la frágil constitución del príncipe. Según una tradición transmitida por varias fuentes, recomendaron a la reina Isabel que separara temporalmente a los esposos para preservar la salud de Juan. Se dice que la reina rechazó la propuesta y respondió que no correspondía a los hombres separar a quienes Dios había unido mediante el sacramento del matrimonio. Durante el verano de 1497, los príncipes permanecieron junto a la corte, participando en diversos actos oficiales. Entretanto, la atención de los reyes católicos se concentraba en un nuevo acontecimiento familiar: el segundo matrimonio de la infanta Isabel con el rey Manuel I de Portugal. Mientras se preparaban las ceremonias y desplazamientos relacionados con aquella unión, Juan y Margarita disfrutaban de los primeros meses de vida conyugal. En septiembre, reunida nuevamente la familia real en Madrigal, Margarita comunicó a su suegra una noticia extraordinaria: estaba embarazada. La continuidad de la línea sucesoria parecía garantizada. Poco después, los reyes católicos continuaron viaje hacia la frontera portuguesa, mientras Juan y Margarita se dirigían a Salamanca para tomar posesión de la ciudad y de los señoríos vinculados al principado. El 28 de septiembre de 1497 hicieron su entrada solemne en la ciudad, la cual recibió a los recién casados con un entusiasmo extraordinario. Las calles se adornaron, se levantaron tablados, sonaron trompetas y atabales, y coros de niños y niñas cantaron en honor de los príncipes. Pedro Mártir de Anglería, testigo privilegiado de aquellos días, escribió que el recibimiento fue tan intenso que parecía que el aire se rasgaba de júbilo. Aquella recepción triunfal sería también una de las últimas grandes celebraciones de la vida del heredero. Apenas unos días después de llegar a Salamanca, el príncipe comenzó a sentirse indispuesto. Lo que inicialmente parecía un simple agotamiento, pronto se transformó en una enfermedad grave que conmocionaría a toda la monarquía y alteraría para siempre el destino de España. Salamanca tenía motivos especiales para celebrar. Juan no era solo el heredero de Castilla y Aragón, también era señor de la ciudad. Además, se trataba de uno de los grandes centros intelectuales de la península y muchos esperaban que aquel joven príncipe, formado en las letras y amante del saber, protegiera a la universidad con especial favor. Pero la alegría duró muy poco. Apenas unos días después de su llegada, el príncipe comenzó a sentirse gravemente enfermo. Según Pedro Mártir de Anglería, el 26 de septiembre fue acometido por una fiebre repentina. La preocupación creció rápidamente. El obispo de Salamanca escribió que Juan había estado bien unos días antes, pero que se había debilitado y perdido el apetito. Señaló que la situación era tan grave que habían llamado al médico de la reina y a otros facultativos. El 29 de septiembre, Fray Diego de Deza, antiguo maestro del príncipe, escribió a los reyes católicos para informarles del estado alarmante de su hijo. Los monarcas se encontraban entonces ocupados en la frontera portuguesa, donde preparaban el segundo matrimonio de su hija Isabel con el rey de Portugal. Se dispusieron correos veloces entre Salamanca y la frontera para mantenerlos informados de la evolución de la enfermedad. Las noticias eran cada vez peores. Fernando el Católico acudió a Salamanca a toda prisa en cuanto comprendió la gravedad de la situación.
Cuando llegó, encontró a su hijo todavía consciente y plenamente lúcido, aunque ya en estado desesperado. Mientras tanto, procuró amortiguar el golpe para la reina Isabel. Los correos enviados a esta última transmitían noticias deliberadamente ambiguas y, en ocasiones, contradictorias sobre la evolución de la enfermedad. Fernando esperaba preparar poco a poco a su esposa para una pérdida que comenzaba a parecer inevitable. Juan, que desde la infancia había padecido diversos problemas de salud y episodios recurrentes de debilidad física, pareció comprender con rapidez la gravedad de su estado. Lejos de abandonarse a la desesperación, afrontó la situación con serenidad y resignación cristiana. Según relatan las fuentes, llegó incluso a consolar a su padre cuando éste, angustiado ante la inminencia del desenlace, le suplicaba que luchara por seguir viviendo. Consciente de que podía no sobrevivir, el príncipe dispuso sus últimas voluntades. Mostró una especial preocupación por Margarita de Austria, embarazada entonces de su primer hijo, y pidió a sus padres que velaran por ella y por el niño que esperaba. Su último deseo conocido fue profundamente acorde con los ideales religiosos que habían marcado toda su educación. Ordenó que parte de sus bienes se destinara al rescate de cautivos cristianos retenidos en tierras musulmanas. A medida que avanzaban los primeros días de octubre de 1497, las esperanzas de recuperación se extinguieron. El heredero en quien los reyes católicos habían depositado durante casi 2 décadas las expectativas de la dinastía y de la monarquía, agonizaba en Salamanca. En la madrugada del 4 de octubre, el príncipe Juan de Castilla y Aragón falleció a los 19 años de edad. Lo más difícil de todo fue darle la noticia a la reina, que pasaba por un mal momento, ya que acababa de despedir a su hija Juana y de enterrar a su propia madre. Pedro Mártir cuenta en sus relatos que Fernando ocultaba la noticia en sus cartas porque quería asegurarse de estar cerca de ella para consolarla en el momento que se enterara. Se dice que la reina aceptó el hecho recurriendo a las palabras de la Escritura. Él me lo dio, y él me lo quitó. El perro del difunto, un larcher llamado Bruto, gimió al morir su dueño, y luego permaneció junto a su ataúd durante toda la vigilia en la iglesia principal de Salamanca. La desconsolada madre de Juan conservaría más tarde al perro a su lado, como para mantener consigo el recuerdo de su amado hijo. Ella le sobreviviría unos 5 años. La muerte de Juan no fue solamente una tragedia familiar. Fue una catástrofe dinástica. Con él desaparecía el único hijo varón de los reyes católicos, el heredero destinado a unir Castilla y Aragón bajo la casa de Trastámara. Toda la arquitectura sucesoria cuidadosamente construida durante años quedaba de pronto suspendida en el vacío. La reacción fue inmediata. Las celebraciones previstas para los matrimonios reales se transformaron en luto. En cuestión de días, el ambiente festivo de Salamanca y de la corte se convirtió en duelo público. Las ciudades castellanas recibieron pregones ordenando luto general. En Ávila, por ejemplo, se mandó a hombres y mujeres vestir ropas de duelo, cerrar tiendas y suspender bodas, cantos, bailes y toda manifestación pública de alegría. El dolor se extendió por todo el reino. Gil González Dávila recordaría que durante 40 días se enlutaron grandes, caballeros, vasallos y embajadores, y que en las puertas de las ciudades ondearon banderas negras. La noticia de la muerte del príncipe Juan, y posteriormente la de la desaparición de su descendencia póstuma, se propagó rápidamente por Europa. La pérdida era contemplada no solo como una tragedia familiar para los reyes católicos, sino también como un acontecimiento de enorme trascendencia política que alteraba el equilibrio dinástico del continente. Los embajadores hispanos organizaron ceremonias funerarias y actos de duelo en diversos territorios italianos, entre ellos Roma, Milán y Sicilia. Las honras celebradas en Roma en enero de 1498 alcanzaron especial solemnidad y sirvieron, además, para exaltar la imagen y el prestigio de los reyes católicos en la corte pontificia de Alejandro VI. Con motivo de aquellas exequias, el cardenal Bernardino de Carvajal dirigió a los monarcas una epístola consolatoria, publicada en latín en la Ciudad Eterna, testimonio del impacto internacional que había causado la muerte del heredero de las coronas de Castilla y Aragón. En Castilla, el sentimiento de dolor quedó reflejado en una de las composiciones más famosas de la época. El poeta, dramaturgo,
músico y humanista Juan de la Encina, dedicó al príncipe su célebre planto, Triste España sin ventura, cuyos versos expresan el sentimiento de una nación que veía desaparecer a quien consideraba su futuro monarca. Pierdes la luz de tu gloria y el gozo de tu gozar. Pierdes toda tu esperanza, no te queda que esperar. Pierdes príncipe tan alto, hijo de reyes sin par. Ya vimos que la muerte de Juan provocó una conmoción que se extendió mucho más allá de Castilla y Aragón. No solo desaparecía el único hijo varón de los reyes católicos, sino también el heredero en quien se habían depositado durante casi 2 décadas las esperanzas de la dinastía Trastámara. Pedro Mártir de Anglería resumió aquel sentimiento colectivo con una frase que se haría célebre. Aquí yace la esperanza de España entera. Los contemporáneos buscaron explicaciones para una muerte tan inesperada. Entre las interpretaciones difundidas en la época destacó la del propio Pedro Mártir, quien relacionó el deterioro físico del príncipe con la intensidad de su vida conyugal. El humanista escribió: Preso del amor de la doncella, nuestro joven príncipe vuelve a estar demasiado pálido. Tanto los médicos como el rey aconsejan a la reina que, de cuando en cuando, aparte a Margarita del lado del príncipe, que los separe y les conceda treguas, pretextando el peligro que la cópula tan frecuente constituye para el príncipe. Esta opinión fue compartida posteriormente por algunos contemporáneos e incluso por el emperador Carlos V, quien años después citaría el caso de su tío, al advertir a su hijo Felipe sobre los peligros que atribuía al exceso de actividad sexual. Sin embargo, la historiografía moderna considera que aquella explicación refleja más las creencias médicas de finales del siglo XV que una causa real de la muerte. La mayoría de los estudios actuales apuntan a que Juan probablemente falleció víctima de tuberculosis, enfermedad compatible con la fragilidad física y los problemas de salud que lo habían acompañado desde la infancia. La viruela, que había padecido años antes, parece no haber estado relacionada directamente con su muerte. Cualquiera que hubiera sido la causa de su deceso, la tragedia no terminó con la desaparición del heredero. Se sabe que su joven viuda quedó devastada por el dolor. Las fuentes señalan que cayó gravemente enferma a consecuencia del duelo, y que la reina Isabel permaneció junto a ella, cuidándola personalmente durante semanas. Margarita siempre atribuyó a su suegra el haberle salvado la vida en aquellos momentos de profunda desesperación. La última esperanza de continuidad dinástica residía ahora en el hijo que Margarita esperaba al morir el príncipe. Durante algunos meses, la monarquía confió en el nacimiento de un heredero póstumo que preservara la línea sucesoria de Juan. Sin embargo, aquella esperanza también se desvaneció. El 2 de abril de 1498, Margarita dio a luz prematuramente a una niña nacida muerta, extinguiéndose así la descendencia directa del heredero de los reyes católicos. Margarita permaneció en España, acompañada y protegida por la reina Isabel, hasta septiembre de 1499. Durante su estancia en la corte se llegó incluso a sugerir que colaborara en la educación de la joven Catalina de Aragón, enseñándole francés antes de regresar finalmente a los Países Bajos. La desaparición de Juan desencadenó una crisis sucesoria en cadena. Su hermana mayor, la infanta Isabel, fue proclamada princesa de Asturias y heredera de Castilla y Aragón. Sin embargo, ella también moriría poco después, en 1498. Su hijo, Miguel de la Paz, llamado a reunir bajo una misma corona Castilla, Aragón y Portugal, fallecería en 1500. Con cada una de estas muertes se desvanecían los planes cuidadosamente trazados por los reyes católicos. Finalmente, la sucesión recayó sobre la infanta Juana y su esposo Felipe de Habsburgo. De aquella unión nacería la nueva dinastía que gobernaría España durante los siglos siguientes. En este sentido, la muerte prematura del príncipe Juan puede considerarse uno de los acontecimientos más decisivos de la historia de España, pues abrió el camino a la llegada de la Casa de Habsburgo y señaló el comienzo del fin de la dinastía Trastámara.
Tras su fallecimiento, el cuerpo del príncipe fue depositado inicialmente en la capilla mayor de la Catedral de Salamanca. Más tarde, siguiendo los deseos de sus padres y del propio heredero, sus restos fueron trasladados al Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila. Allí recibirían sepultura definitiva en uno de los más bellos monumentos funerarios del Renacimiento español. Años después, Fernando el Católico ordenó la realización del magnífico sepulcro que hoy puede contemplarse en el monasterio abulense. La obra fue ejecutada por Domenico Fancelli y constituye una de las piezas maestras de la escultura funeraria española. Sobre ella figura un epitafio que resume la imagen que sus contemporáneos conservaron del heredero desaparecido. Juan, príncipe de las Españas, de virtudes y ciencia lleno, verdadero cristiano, muy amado de sus padres y de su patria, en pocos años realizó muchas obras buenas con prudencia y virtud. Vivió 19 años y murió en 1497. Con el paso de los siglos, el monumento sobrevivió a guerras, cambios dinásticos y transformaciones políticas. Sin embargo, durante la Guerra de la Independencia fue profanado y los restos mortales del príncipe se perdieron. Paradójicamente, el joven destinado a gobernar España desapareció físicamente, pero su muerte alteró de forma irreversible el destino de la monarquía hispánica y de Europa. Y con esto llegamos al final de la vida de Juan de Castilla y Aragón, el único hijo varón de los reyes católicos y el heredero llamado a gobernar una monarquía que parecía destinada a cambiar el rumbo de Europa. Ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que Juan habría llegado a ser el gran monarca que sus contemporáneos esperaban, o las enormes expectativas depositadas en él eran imposibles de cumplir? Y una segunda pregunta. Si Juan hubiera sobrevivido y tenido descendencia, ¿cómo crees que habría cambiado la historia de España y de Europa? Déjame tus reflexiones en los comentarios. Me encantará leerlas y debatirlas con ustedes. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida del príncipe Juan. Si disfrutas también de la historia de otras grandes dinastías europeas, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios. Hasta la próxima.